La palabra, hermanos. Sí, y voy a pedirle que me acompañe por ahí a Hechos capítulo 16. Vamos a estar mirando por ahí un episodio muy emocionante en la vida del apóstol Pablo. Sí, que nos recuerda la fidelidad de Dios, nos recuerda la paradoja del evangelio. Amén, es el título de este mensaje, la paradoja del evangelio, ¿verdad? Y creo que he mencionado esa palabra. Amén, si ya le tocó estudiar por ahí hermenéutica, sabe de lo que estoy hablando. Si no, en un momento se lo explico, no se me desespere, ¿ok? Pero es importante conocer, ¿verdad? La hermosura de la palabra, hermanos, y del evangelio de Jesús. Mire, Hechos capítulo 16, versículo 16, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 34. Sí, yo sé que ya anda por ahí, ya está por ahí, si no ahorita se lo pone también ahí en la pantalla. Sí, dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos, ¿verdad? Hablando aquí el apóstol, dice, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, dice, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, dice, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, note ahí, azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, dice, de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, dice ahí, todos los suyos, y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias. Hermoso Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo impresionante, Señor, de ella, Señor, y esos eventos que realmente, Señor, nos alientan, nos recuerdan tu poder, nos recuerdan tu amor, tu misericordia, nos recuerdan, Señor, también la paradoja del evangelio, Señor, Dios de Jesús. Padre, pero te damos gracias, mi Dios, porque podemos el día de hoy, Señor, una vez más exponernos, Señor, a estos episodios que nos recuerdan, Señor, ese poder, Señor.
transformador, ese poder, Señor Dios, que es característica importante, Señor, y maravillosa de tu evangelio, Padre. Dios, queremos ir a través de esta escritura y Espíritu Santo, pedirte que seas tú, Dios, quien habla en nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor, en esta tarde, Señor, y podamos disfrutar tu hermosa presencia, Señor, moviéndote por ahí entre los corazones, ahí entre los hogares, Señor Dios, haciendo la obra maravillosa, Dios, que tú sabes hacer, Padre, en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Dios. Toma el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Ok. Yo creo, hermanos, que el deseo del corazón, ¿verdad?, de Pablo y Silas era ir por todas las regiones de Asia Menor y predicar el evangelio del reino para que tanto judíos, si lo miramos esto a través de los viajes que hizo, ¿verdad?, el apóstol Pablo junto con sus compañeros, en esta ocasión era Silas, ¿verdad? Sabemos que en el primer viaje por ahí fue Bernabé, ¿verdad?, y después Juan Marcos también se unió y varios hermanos se unían a estos viajes, pero sabemos, hermanos, que en el corazón de Pablo en este tiempo también Silas, ¿verdad?, querían predicar el evangelio del reino, ¿verdad?, para que no tanto judíos como gentiles pudieran conocer el amor de Dios mostrado a través de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Nos dice la escritura que ellos iban de ciudad en ciudad, hermanos, de pueblo en pueblo, presentando el cumplimiento de las profecías en el Salvador, ¿sí?, a través de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y que era para libertar, hermanos, del pecado y salvación para el mundo, ¿sí? Salvación para las almas. Pero en este, hermanos, segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero, ¿sí?, nos damos cuenta aquí que tuvieron un enfrentamiento, ¿verdad?, contra el magistrado romano, ¿sí?, donde tuvieron una experiencia muy peculiar, ¿sí? Mucho sufrimiento, nos dice aquí los versículos, pero a la vez miramos una grande misericordia, hermanos, que se expandió ahí en ese lugar a muchas personas. Miramos poder y miramos salvación, hermanos, extendiéndose a estas personas. Al final de cuentas, les decía, el propósito principal de este viaje misionero era que la gente conociera, ¿verdad?, el evangelio de Jesús, ¿sí? Pero miramos, hermanos, que parte de las circunstancias, ¿verdad?, demuestran, hermanos, aquí en la escritura que el evangelio de salvación conlleva un costo, ¿sí? Tiene, hermanos, un costo por ahí que pagarse muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, nos enseña la escritura que hay un proceso que se tiene que pasar para poder alcanzar la meta, para poder llegar, hermanos, al propósito con el cual, ¿verdad?, somos llamados de parte de Dios. Muchas veces usted y yo tenemos que pasar procesos y miramos aquí al apóstol Pablo, hermanos, pasando un proceso, ¿verdad?, que yo creo que en las condiciones en las que se encontraron, muchos de nosotros diríamos, bueno, pues ¿qué está haciendo ahí, verdad? ¿Cómo se aferra a hacer ese trabajo, verdad? Pero fíjese lo que sucede, verdad? Una parte muy interesante de esta historia, hermanos, que encontramos aquí en estos versículos. Mira, el versículo 16, una vez más, del versículo al 24, perdón, dice lo siguiente. Mire, aconteció, dice aquí, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, dice, y a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, dice, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad?, quienes os anuncian el camino de salvación. Sí, y luego dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿sí?,
dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos, sí, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Me llama la atención, versículo 23, después de haberles azotado mucho, dice ahí, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, al cual recibió este mandato, los metió en el calabozo del más adentro, dice ahí, y les aseguró los pies en el cepo. Amén. O sea, un montón de variantes, hermanos, en las circunstancias que encontramos aquí en esta experiencia del apóstol Pablo, ¿sí? Variantes que, bueno, decimos en algunas de ellas, bueno, qué bueno que esta muchacha fue libertada, qué bueno que experimentó el poder de Dios trayendo libertad para su alma, ¿verdad? Qué bueno que le tocó ver la gloria de Dios para su libertad, ¿verdad? Y dice aquí la escritura que ellos iban camino a la oración, ¿sí? Y camino a la oración, hermanos, dice que el apóstol, ¿verdad? Y su compañero desatan sobre una joven uno de los más grandes regalos y propósitos de la vida de Jesús, que también vino a ser, hermanos, una ordenanza para los que creemos en su evangelio, y esto es echar fuera demonios y dar libertad a los cautivos. Una muchacha, hermanos, que estoy seguro vivía atormentada, vivía en un constante tormento por ese espíritu inmundo, ¿sí? Y por misericordia, miramos aquí, es libertada, ¿sí? Y aunque esta acción, hermanos, podemos notar, ¿verdad? Usted y yo que hemos conocido un poquito de la escritura y nos enseña la escritura, hermanos, los procesos de, ¿verdad? De sufrimiento que se pasan en una posesión, que es lo que podemos mirar aquí, ¿verdad? Una posesión de espíritu inmundo, dice la escritura, ¿sí? Esto fue para bendición de la muchacha, fue libertada ella, fue bendecida. Sí, y creo que también su familia fueron bendecidos, pero para sus empleadores, los patrones o jefes, ¿verdad? De este negocio que habían hecho de esta muchacha, se les había terminado el negocito, ¿no? Sí, se les había terminado su manera de recibir ganancias. ¿Y qué sucede? Levantan una revuelta en contra de Pablo, en contra de Silas, usando, ¿verdad? Claro, nos dice aquí la escritura, otras razones exageradas y falsamente, hermanos, infundadas, para presentarlos ante las autoridades de ese tiempo. Y dice la escritura que fueron castigados, ¿sí? Como leemos, Pablo y Silas fueron azotados, y dice aquí, fueron azotados mucho y echados en la cárcel, en lo peor de la prisión, ¿verdad? Dice que fueron puestos en el calabozo de más adentro. Muchas veces, hermanos, el resultado, ¿verdad? Esta, le decía, una de las variadas circunstancias que encontramos aquí, o de que nos habla esta experiencia del apóstol Pablo y Silas, es de que muchas veces el resultado de seguir a Cristo, muchas veces el resultado de obedecer a Jesús, de obedecer la palabra, de obedecer los principios y cumplir con las verdades del reino y las responsabilidades que el reino nos presenta, hermanos, puede traer persecución, sufrimiento y prisiones. Amén. Puede traer, hermanos, procesos dolorosos para la vida. Pero note, hermanos, usted bien, ¿verdad? Notemos bien las circunstancias de este proceso del apóstol Pablo. Ellos estaban, hermanos, obedeciendo el evangelio de Jesús, ¿verdad? Sabemos que el evangelio de Jesús nos presenta, le decía, un evangelio que para ser libertar, ¿verdad? Libertar a los cautivos, ¿sí? Para echar fuera demonios. Un evangelio, hermanos, que trae sanidad a las almas. Y la obediencia a ello, miramos en la experiencia del apóstol, le trajo muchas y muy duras consecuencias.
Sufrimiento. Sufrimiento, hermanos. El resultado de seguir a Cristo. El resultado de obedecer obedientemente, hermanos, el mandato de la palabra. Hay muchos que sufren, ¿verdad? En la vida cristiana, pero no tiene nada que ver con la obediencia al Señor. Debe ser el resultado de las malas decisiones. Amén. Pero en este caso miramos, hermanos, una consecuencia genuina, una consecuencia real de la obediencia a Dios, ¿verdad? Resultando en sufrimiento, en prisiones para los apóstoles. Pero fíjese, bien interesante esto. Versículos 25 y 26 dice: pero a medianoche, dice ahí, fíjese esto, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice ahí, y al instante se abrieron todas las puertas, note ahí, y las cadenas de todos se soltaron. Sí. Aunque muchas veces, hermanos, la obediencia o el evangelio de salvación represente sufrimiento y persecución para el ministro de Jesucristo, nos enseña aquí esta parte de la escritura, que para el verdadero adorador se abrirán las puertas de sus prisiones. Amén. Se abrirán las puertas de sus prisiones, hermanos. Estoy seguro, hermanos, que Pablo y Silas estaban ahí en esa cárcel en muy malas condiciones o peores. ¿Sí? Y creo que podemos asumir que el calabozo de más adentro era el lugar más feo, más frío, oscuro, maloliente y quizás tenebroso de aquella prisión. Y todo esto lo recibieron como recompensa, ¿sí? Entre comillas, por haberle dado libertad espiritual a una muchacha a través del nombre poderoso de Jesucristo. ¿Sí? Recibieron como recompensa de haber hecho el trabajo, hermanos, de ir y cumplir el mandato, ¿verdad? La gran comisión, como dice la escritura. Su recompensa fue ser echados, ser golpeados mucho, dice, y azotados con vara mucho, y después haber sido llevados al calabozo de más adentro, le decía, el lugar más feo, oscuro, maloliente y tenebroso quizás de aquella prisión, donde hasta el miedo tiene miedo. Ahí fueron puestos. Sí. Imagínense aquella escena, hermanos. Imagínense aquel lugar. Estando ahí, hermanos, ellos. Y yo creo, hermanos, que al estar en las situaciones difíciles, ustedes y yo evaluamos, ¿verdad?, de nuestra vida, ¿cómo fue que llegamos ahí? Yo creo que al estar, hermanos, en las situaciones complicadas de la vida, estamos tratando de entender el por qué, ¿verdad?, hemos llegado hasta ese lugar. Aquí era muy sencillo. Pablo sabía y Silas sabían, hermanos, que estaban ahí porque habían hecho lo correcto. Bueno, si usamos la lógica, ¿verdad? Si podemos usar la lógica, podemos decir que era lógicamente correcto que Pablo y Silas, hermanos, usaran lo que Dios les había dado, ¿verdad? La autoridad del nombre de Jesús, y pudieran darle libertad a esta joven. Hicieron lo correcto, pero Pablo y Silas son azotados mucho, dice ahí. Son azotados mucho y privados de su libertad, siendo encerrados en el lugar más feo, frío, oscuro y apestoso, le decía, de esa cárcel.
Sí. Y nos encontramos, hermanos, en esta parte de la Escritura con una paradoja del Evangelio. Amén. Una paradoja del Evangelio. ¿Sí? Una paradoja, hermanos, es un dicho, un pensamiento, una acción contrario a lo que es lógico. ¿Sí? Contraria a la lógica. Amén. Y aquí en esta parte de la Escritura, hermanos, encontramos una paradoja del Evangelio en la vida del apóstol Pablo y de Silas. ¿Sí? Ahí en ese lugar, ahí estando, hermanos, ellos aprisionados, fíjese, sangrando, hermanos, de sus espaldas, de sus piernas, yo no sé, de sus brazos, yo no sé en qué parte, pero lo que sí sé que los romanos eran muy, hermanos, sanguinarios, ¿verdad? Lo hemos mencionado, la misma Biblia, hermanos, identifica al gobierno romano como una bestia espantosa, precisamente por la manera en que ellos se conducían, hermanos, en su justicia. ¿Sí? Entonces yo me imagino al apóstol Pablo y a Silas, hermanos, allí todos ensangrentados, ¿verdad? Con dolor en todo su cuerpo, hermanos, ahí, ¿verdad? Aprisionados y todavía luchando con el lugar ahí, ¿verdad? Más adentro, ahí, hermanos, las condiciones de aquel lugar, le decía. Imagínense aquella escena. ¿Qué sucede? Pablo y Silas, hermanos, están ahí orando. Están ahí orando y están cantando himnos de alabanzas a Dios. Himnos de alabanzas a Dios, hermanos. Un himno, nos dice el diccionario, que es un canto o un texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegría y celebración. Un texto lírico, un canto que expresa, hermanos, una emocionante, ¿verdad? Un positivismo, ser positivos, alegría y celebración. Ellos en esos momentos tenían, hermanos, a flor de piel, hermanos, lo positivo, ¿verdad? La celebración, la alegría en sus corazones. Le decía que era paradójico esto. ¿Cuál sería la acción lógica, hermanos? Dígamelo usted. Ahí póngale en él. ¿Qué sería lo lógico, hermanos, después de haber sido atormentados de esa manera? Sí. Tristes, acongojados. Amén. Quizás ahí diciendo: mira, Señor, hacemos tu voluntad y mira lo que pasa. Cumplimos el propósito y mira cómo somos tratados, Dios. ¿No? Te servimos con todo el corazón y mira las circunstancias. Eso sería lo lógico en nuestra mente humana. Pero encontramos una hermosa paradoja aquí del Evangelio de Jesucristo. Encontramos, hermanos, al apóstol Pablo y a Silas agradecidos. Yo creo que cuando algo así sucede, ¿verdad? Cuando miramos así que wow, Dios nos usó bien tremendo, ¿verdad? Ay, mira qué maravilla que Dios libertó a esa muchacha, ¿verdad? De ese espíritu inmundo. Digo, cuando menos una cenita o algo, ¿no? Eso será lo lógico, ¿no? Pero fueron echados, hermanos, azotados y echados a la cárcel. Pero ahí, hermanos, ahí en ese momento, si ellos estaban celebrando el peor momento de sus circunstancias, hermanos, estaban celebrando al Señor.
celebrando el nombre de Jesucristo en ese momento, hermanos, tan difícil, en el peor momento de sus circunstancias. Qué fácil es adorar, qué fácil es darle gracias a Dios cuando todo está bien. Qué fácil es, hermanos, cuando las circunstancias están maravillosamente bien, ¿verdad? Y estamos siendo bendecidos y todo se ve como maravilloso a nuestro alrededor, hermanos, y en nuestras vidas. Es fácil decirle a Dios: Señor, te amamos, te adoramos, ¿verdad? Levantamos un cántico de alabanza a tu nombre. Qué fácil es adorar a Dios cuando todo está bien. Pero ahí encontramos a Pablo y a Silas, hermanos, haciendo algo que no tiene sentido. Ahí, el oscuro del calabozo de más adentro, en el peor momento de sus circunstancias, ¿verdad? Esto es la paradoja, le decía, del evangelio para el adorador. Para el verdadero hijo de Dios, para el verdadero ministro de Jesucristo, para aquel que realmente ama a Dios con todo su corazón, no hace falta que las cosas estén bien para levantar sus manos al cielo con un cántico de alabanza y celebración al Dios Todopoderoso. No hace falta que las cosas estén bien. Para el verdadero adorador, hermanos, las circunstancias no determinan la adoración de nuestro corazón. No determinan la celebración y la alegría, hermanos, de nuestro corazón. Un verdadero adorador no le hacen falta estas cosas. Un verdadero adorador puede levantar sus manos al cielo con un cántico de alabanza y celebración al Dios Todopoderoso. Amén. Paradójico, ¿no es cierto? O sea, no tiene lógica. Y algo maravilloso sucede. Amén. Dice ahí la escritura que sobrevino de repente. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Óigame, la adoración, hermanos, que Pablo y Silas, que dos hombres, dice la palabra que donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Estaban Pablo y Silas, hermanos, levantando un cántico de celebración al rey. Ahí siendo, hermanos, encarcelados después de haber sido azotados. Ellos empiezan a adorar al Cordero de Dios, hermanos. Aquel que libertó a aquella joven, hermanos, de su esclavitud, de su encarcelamiento. Aquel que hizo libre a esta muchacha, hermanos. Ellos ahí están. Y dice la palabra, ¿verdad? Que están ahí adorando y viene de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice ahí, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente los que estaban adorando, no solamente de los dos. Fíjese, hermanos, el resultado de una adoración, de un corazón, hermanos, adorador. Amén. Dice ahí que las cadenas de todos se rompieron, se soltaron. Pablo y Silas estaban libres. Y no solamente ellos, sino todos aquellos que estaban ahí encarcelados. El poder de la alabanza se activó en ese mismo momento. El poder de la alabanza, hermanos, y la celebración al Cordero, en ese mismo momento se hizo vida. Y vino el Espíritu Santo, hermanos, y conmovió aquella cárcel. Amén. Entró, hermanos, poderosamente y hizo lo imposible. Lo imposible. Para el adorador siempre se abrirán las puertas de sus prisiones. Amén. Aun cuando la obediencia al evangelio sea paradójico,
traiga un gran costo y sufrimiento, el adorador siempre será libre de sus prisiones. Sí. Y algo hermoso, hermanos, no solamente son liberados, fíjense, esa es una pequeña manifestación de lo que Dios hizo, hermanos, ahí estando Pablo y Silas agradecidos a Dios porque habían sido azotados y estaban encarcelados. Decía aquella persona, amén, que cómo puede ser que el sufrimiento, ¿verdad?, sea perdón, ahí se nos acabaron las baterías. ¿Cómo puede ser que el sufrimiento sea el parte de la predicación de una doctrina? Yo le explicaba, bueno, el sufrimiento, el cual la Biblia indica, es aquel que es el resultado de las circunstancias muchas veces. Amén. Pero donde Dios promete estar con nosotros siempre. ¿Sí? El Señor nos dice es que, ¿verdad? Tienes que sufrir para poder ser salvos. El Señor nos dice que en este caminar, ¿verdad?, encontraremos muchas veces sufrimiento, pero en el sufrimiento Él estará con nosotros. Porque el regalo de la obediencia, hermanos, es la salvación. Y mira el resultado aquí. Versículo 27 al 34. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, dice, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice ahí, fíjese esto, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor, dice, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Note esto. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El propósito de Pablo, hermanos, y de Silas de ir a Filipos, como a las otras ciudades, pueblos y regiones, era para extender el evangelio de Jesucristo, de modo que la gente pudiera conocer a Jesús y recibir el mayor milagro, hermanos, que el mundo puede recibir, que es la salvación. Los oprimidos y los cautivos y los encarcelados espirituales, los destrozados emocionales, fueran libres de opresión. Y aun cuando por haber cumplido el propósito, hermanos, fueron puestos ellos en opresión también, estos adoradores irrumpieron, hermanos, en el reino de las tinieblas, en alabanza y celebración, desde lo más sensible de sus corazones de estos hombres de Dios. Hermanos, ahí en ese mismo momento ellos empezaron a cantar y adorar, y en ese mismo momento se activa el poder de la alabanza, dando evidencia de la veracidad del evangelio de Jesucristo ante los ojos de los presos, de los guardias y los carceleros ahí. Y más poderoso y maravilloso, hermanos, aún,
se abrió la puerta de salvación para el carcelero y para toda su familia, dice aquí. La puerta de salvación se abrió. Amén. Esto fue el resultado, hermanos, de la humillación de Pablo, de la humillación de Pablo y de Silas. La salvación de esta familia. Y yo creo, hermanos, ahí se menciona solamente el carcelero y su familia, pero yo quiero creer que varios presos también, que fueron testigos, hermanos, de lo que allí estaba sucediendo, se dieron cuenta, hermanos, de lo hermoso que había delante de ellos, la oportunidad de ser salvos. Oh, la humillación en Cristo, hermanos, trajo a Pablo exaltación. Fíjese, versículo 35. Cuando fue de día, dice, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, dice, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, dice, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, dice, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Fíjese esto: la humillación en Cristo lleva a la exaltación. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y le rogaron, dice ahí, le rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, dice ahí, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No solamente fueron libertados, hermanos, de las cadenas por el Espíritu Santo, y se abrieron las puertas de la cárcel, ¿verdad? Y cayeron las cadenas. También fueron libertados por el carcelero, nos dice la Escritura. Los llevó a su casa, limpió sus heridas, los sentó a la mesa como invitados especiales. Y al final, los mismos magistrados, quienes los mandaron a azotar y encarcelar, dice que le rogaron que salieran de la cárcel y de la ciudad. Y ellos todavía, hermanos, fueron a casa de la hermana Lidia a visitar a la hermana Lidia. Como que ya no, ahorita nos vamos, tranquilo, no me corras. Amén. Fueron a la casa de la hermana Lidia y se quedaron allí, dice, para consolar a los hermanos. Después tranquilamente se fueron. Ellos cumplieron su propósito. Amén. Cumplieron el propósito, hermanos, mirando la gloria de Dios, porque su corazón estaba en el lugar correcto. Su confianza estaba en el lugar correcto. Su confianza estaba puesta en Jesús. Sus ojos estaban puestos en Jesús, el consumador de la fe, el autor y consumador. Amén. Decía el salmista, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. El apóstol Pablo allá en Filipenses 1:6 dice: aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar. Amén. Va a ser maravilloso lo que él comenzó en mí. Oh, hermanos, la humillación en Cristo llevó a aquellos hombres a la exaltación. Jesús vino a morir en una cruz, hermanos, por misericordia a nosotros, ¿verdad? Para darnos salvación, como predicaba Pablo y Silas. Y nosotros también podamos ser testigos del poder de su resurrección. Esto fue lo que Pablo y Silas, hermanos, vieron, recibieron y experimentaron al estar en la ciudad de Filipos. Una muchacha fue libre de un espíritu inmundo. Un hombre se convirtió a Cristo, él y toda su familia fue salva, dice aquí. Y la alabanza sincera a Dios, que nacía de su corazón agradecido, hermano, de un corazón alegre, de un corazón que celebraba el nombre de Dios por las maravillas que habían experimentado en su vida.
pudo producir un mover poderoso del Espíritu Santo, hermanos, que abrió las puertas de sus prisiones. Oh, algo maravilloso. Usted y yo, hermanos, hemos recibido misericordia y la salvación de nuestras almas. Y nos damos cuenta aquí en esta parte de la Escritura que la alabanza alegre y sincera a Dios tiene poder, y romperá las cadenas y abrirá las puertas de la opresión, y abrirá las puertas para salvación de los de nuestra casa. Amén. Y de todos aquellos serán, hermanos, que están a nuestro alrededor, serán libres, como fueron rotas las cadenas, hermanos, de todos los que estaban ahí en esa cárcel. Oh, usted y yo tenemos ese hermoso regalo de parte de Dios. Amén. Usted y yo somos los embajadores del reino, que debemos de vivir la paradoja del evangelio muchas veces. Pero cuando estemos ahí, hermanos, experimentando esa paradoja, recuerde que Dios le llamó. Recuerde que Dios es el que está en control sin importar las circunstancias. Hermanos, aprendamos a alabar el nombre del Cordero. Aprendamos a adorar al Rey que merece toda la gloria. Que nuestra boca se abra en esas circunstancias difíciles de dolor y sufrimiento. Que nuestra boca se abra para dar una alabanza al Cordero, para celebrar el nombre del Rey, hermano, dándole la gloria al Señor que todo lo merece. Y usted y yo miraremos la gloria de Dios, el poder, hermanos, de la adoración al Rey se hará presente en nuestras vidas. Amén. Activaremos el poder de Dios, activamos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, de esta manera. Oh, yo no sé en qué está pasando usted ahorita en este momento. Yo sé que está la situación de la pandemia, pero si hay otra cosa por ahí que está pasando, hermanos, en este momento, acuérdese de que usted es un hijo de Dios. Y que si usted empieza a adorar, hermanos, celebrando a pesar de las circunstancias, cosas maravillosas sucederán. Cosas grandes y poderosas, como miramos en la vida del apóstol. Oh, hermanos, si de Silas miraremos en nuestra vida, créalo. Créale a Dios. Es necesario creer, hermanos, para poder ver. Amén. No te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Amén. Miraremos la gloria del unigénito del Padre, de Jesucristo el justo, del Cordero de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden levantar su corazón al Rey en estos momentos y decirle gracias, Dios? Gracias por las circunstancias. Celebramos, Señor, los procesos, porque sabemos que tú estás ahí, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, porque es parte de lo que tú permites, Señor, para que aprendamos a reconocerte, Dios, que tú eres nuestro Dios, y reconocer que tú estás ahí siempre, Señor, en control de todas las cosas. Tú estás en control, Dios. Tú estás en control, Señor. Oh, te adoramos. Vamos, adoradores. Vamos adorando en estos momentos. Dígale, yo quiero ser. Oh, sí, Señor. Ese